El problema que vamos a ver es la mama, y ya vamos a ver, ¿no? Primero, un recuerdo, la mama tiene conductos y lobulillos, que es anatómicamente la división que tiene la mama, y eso hace referencia a los lobulillos y los conductos que van a ir hacia el pezón. Histológicamente este está compuesto por células luminales y miofiteliales que conforman la estructura anatómica de la mama. ¿No? Entonces, estas estructuras van a conformar de entre 6 y 10 conductos principales, los cuales se van a unir y van a bajar hacia lo profundo de la mama, produciendo y extendiendo las unidades lobulillales, en otras palabras, que son estas partes de aquí. Se ramifican hacia la profundidad de la mama, produciendo los lobulillos de la mama, donde posteriormente se va a producir leche, ¿no? Entonces, estos se ramifican desde el pezón, se forman múltiples conductos más pequeños. Generalmente, después de la pubertad, el sistema de conductos se expande y prolifera, dando lugar a numerosas unidades lubrillares, y eso bajo acción de las hormonas que se producen en la pubertad. Los cambios de la mama son dinámicos y cíclicos, que quieren decir que van a variar en el transcurso del desarrollo femenino y van a ser más acentuados posterior a la pubertad, cuando haya la mayor producción de estrógeno, y cíclicos porque viene mes a mes, ¿ya? Depende netamente de hormonas estos cambios, principalmente el estrógeno, ¿ya? Y en el embarazo la mama se considera que tiene su madurez total, y esto debido igual a los cambios hormonales que produce el embarazo. Eso va a llevar a que los lobulillos mamarios incrementen tanto en tamaño, en número, progresivamente para sostener la vida del nuevo ser. ¿Ya? Entonces, dentro de las presentaciones de las mastopatías, el 90% de las lesiones son de origen sintomática y por lo tanto son benignos, más del 90%. Dentro del 45% de los cánceres de mama son sintomáticos, y el resto se descubre mediante la mamografía, ¿no? Entonces, la mayoría de las lesiones que aparezcan en mama, más del 90% son de origen benigno, y cuando hay un proceso tumoral neoplásico, en el 45% de los casos, es son sintomáticos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Si hay una masa o una tumoración, una secreción del pezón, en más del 90% de los casos va a obedecer a una causa benigna. En otro porcentaje, cuando aparece una lesión de origen sospechoso, ¿no? Va a dar sintomatología, y por lo tanto, cuando hay sintomatología, puede ser asociado a un proceso tumoral maligno, ¿ya? Y muchas otras veces las lesiones en mama son halladas ocasionalmente. Mujeres que van al médico, se les realiza una mamografía o una ecografía, y en cual se les descubre una lesión, que son incipientes, que son pequeñas y que se deben observar periódicamente. Dentro de las presentaciones de las mastopatías tenemos lo más frecuente y lo más común, que es el dolor o la mastalgia, que se conoce dentro de lo que es en la terminología médica, ¿ya? Y este puede ser un dolor cíclico, una mastalgia cíclica, y cuando es cíclica obedece a edema premenstrual inducido netamente por procesos hormonales, y puede ser no cíclico o localizado por procesos de infecciones o lesiones físicas, traumas a nivel de una o ambas mamas, ¿ya? El otro proceso de inflamación, dentro de la inflamación tenemos que es poco frecuente en mujeres que no estén dando de lactar, siendo más frecuente en mujeres que están en su periodo de lactancia, ¿ya? El otro proceso por el cual las pacientes acuden es por secreción del pezón, la cual puede ser normal, porque no se olviden que la mama responde a estímulos hormonales cíclicos. Entonces, la secreción del pezón en condiciones normales, cuando es bilateral, puede ser transparente, puede ser lechosa, no debería asustar, porque en la mayoría de los casos obedece a procesos hormonales benignos,
o están asociados a otros procesos, como por ejemplo mujeres que toman anticonceptivos que pueden llevar a una galactorrea, ¿no? Entonces la secreción lechosa o galactorrea, que es la secreción blanquecina que sale del pezón, ¿no? Puede ser causada en mejor caso por adenomas hipoficiarios, por procesos tumorales extraglandulares, o sea, en el sistema nervioso central de donde deriva la liberación de prolactina, ¿no? O hipotiroidismo o uso de anticonceptivos. Esta secreción o esta galactorrea que produce el pezón no está asociada a procesos patológicos malignos. Entonces, en la mayoría de los casos son procesos benignos, inducidos por cambios hormonales. ¿Ya? Entonces, ahora, tenemos también, aparte de la galactorrea, la secreción del pezón puede ser hemorrágica, ¿no? Y esta secreción puede ser serosa. ¿Ya? Entonces, cuando es serosa puede obedecer a quistes mamarios que reventaron y están drenando hacia el exterior por los conductos galactóforos y se ve una secreción ciclina, blanquecina o amarillenta. La secreción asociada a procesos de malignidad incrementa con la edad. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos pacientes mayores de 60, 50 años y tienen secreción por el pezón y esa secreción es de color roja o es hemorrágica, está asociada a un carcinoma in situ, ya sea del conducto mamario o de la misma glándula mamaria. Entonces, en pacientes jóvenes, cuando hay secreción del pezón, el proceso neoplásico es muy poco probable, pero en pacientes mayores, cuando hay secreción del pezón, es más probable que tengan un proceso neoplásico, ¿no? 7% de las mujeres que presentan secreción son menores a 60 años y un 30% son mayores a 60 años. Entonces, los procesos de secreción del pezón asociados a malignidad incrementan con la edad, son muy poco probables en mujeres jóvenes, ¿ya? Y cuando es un proceso maligno asociado a mujeres mayores de 60 años, se asocia a que la secreción del pezón sea de color hemorrágico, o sea, una secreción hemorrágica unilateral, no bilateral. La otra presentación clínica de las mastopatías son las masas palpables, y las masas palpables son otra de las causas más frecuentes de consulta, el cual se debe a una proliferación de estroma o de células epiteliales inducida por procesos hormonales, cíclicos o por traumatismo, que produce un aumento del mismo estroma o de los conductos o de los lobulillos, ¿no? Entonces, y estas tumoraciones son las palpables. Generalmente son benignas, ¿ya? Y son palpables o detectables cuando tienen un tamaño entre 2 y 3 centímetros. El 95% de estas tumoraciones son de origen benigno, ¿ya? Entonces pueden tener formas redondeadas, ovaladas, móviles, de bordes delimitados, no dolorosas en la mayoría de los casos, que están presentes en alguno de los cuadrantes mamarios, ¿ya? Y esas pueden ser debido a fibroadenoma o quistes que se forman por procesos hormonales o procesos traumáticos asociados a la misma mama. A diferencia de que un tumor maligno, que también puede dar la misma manifestación, una masa palpable en cualquiera de los cuadrantes de la mama, la diferencia entre un proceso de origen maligno es que los tumores malignos desde su presentación invaden planos profundos, por lo tanto vamos a tener una masa palpable adherida a planos profundos, ¿no? De consistencia dura, pétrea, ¿no? De bordes irregulares. La malignidad incrementa con la edad, o sea, mientras esta lesión la encontremos en una paciente joven, puede ser debida netamente a procesos hormonales, traumatismo, procesos infecciosos. Pero si esta lesión la encontramos en una paciente mayor de 60 años, puede ser debido a procesos neoplásicos en la mayoría de los casos. El 10% de las pacientes que presentan patologías de masa palpable son menores a 40 años y mayores a 60 años, mayores a 50 años el 60%. Y de ese 60%, cuando son mayores a 50 años, el riesgo de tener una neoplasia de mama es más alto. Entonces, el 50% de los carcinomas se encuentran en el cuadrante supero externo de la mama, el 10% en los demás cuadrantes y el 20% en la región central. Y esto se refiere a lo siguiente: la mama,
anatómicamente y para estudiarla en los estudios ya sea mastológico, ya sea ecografía, ya sea mamografía, se la divide en esos cuadrantes, ¿no? Que son cuadrante superior interno, cuadrante superior externo, cuadrante inferior interno, perdón, y cuadrante inferior interno, y la región central o la región alveolar. Entonces, el 50% de las lesiones tumorales malignas se encuentran en el cuadrante superior externo, en este nivel. Toda lesión en pacientes mayores de 50 años que se encuentren en este cuadrante debe ser observada, evaluada, porque tiene alto riesgo de malignidad. Muy poco probable las lesiones malignas mayores de 50 años que se encuentren en este sector, aunque pueden haber, son menos las posibilidades, pero más del 50% se encuentran en el cuadrante superior externo. ¿Ya? ¿Duda, pregunta hasta ahí? Sí. Entonces los trastornos inflamatorios son bastante son infrecuentes prácticamente en periodo, o son bastante frecuentes en periodo de lactancia. ¿Y eso por qué creen que es más frecuente en periodo de lactancia los procesos inflamatorios? ¿Alguno de ustedes qué madre? ¿Nadie? Bueno, y eso básicamente, ¿no? Debido a que la mama, como saben, cuando ya la mujer da a luz, nace el niño, se libera prolactina. ¿Para qué? Para que la mama incremente o tenga la producción de leche. Y habitualmente la mama no está acostumbrada, uno, al trauma que produce la succión, a la saliva que tiene gérmenes del nuevo ser, y esa succión y trauma produce fisuras y produce grietas en la mama, y entonces hay una solución de continuidad. Y va a entrar gérmenes de la boquita del niño, y va a entrar gérmenes de la misma piel, y eso produce los procesos inflamatorios, y por eso son más frecuentes los procesos inflamatorios en el periodo de lactancia que en mujeres que no tienen hijos. ¿Ya? Entonces, es importante determinar la causa del proceso inflamatorio para darle tratamiento. ¿Ya? Recordar siempre que el carcinoma, algunos tipos de carcinoma pueden simular un proceso inflamatorio, y por ende es importante indagar si la mujer está en periodo de lactancia y si este proceso no está relacionado al periodo de lactancia, porque si no está relacionado al periodo de lactancia, podríamos sospechar en que ese pudiera ser un proceso tumoral de origen maligno. ¿Ya? Los procesos inflamatorios representan un 1% de los síntomas mamarios, que son bastante infrecuentes, ¿no? Y este puede ser por procesos infecciosos, puede ser por enfermedades autoinmunes, puede ser por reacciones de tipo cuerpo extraño. Y podemos clasificarlo, o podemos decir que un proceso inflamatorio es una mastitis principalmente, o es la primera causa de infecciones dentro del primer trimestre de la lactancia materna como tal, ¿ya? Y se debe a grietas y fisuras en los pezones, ¿ya? Entonces vamos a tener una mama eritematosa, dolorosa, asociada a fiebre o alza térmica, ¿no? Que es la principal razón de consulta al médico. Aumento de volumen de una de las mamas con eritema, calor, dolor, rubor y además alzas térmicas. Las mastitis agudas pueden ser causadas por dos tipos principales de gérmenes que se encuentran principalmente en la piel: el Staphylococcus aureus, que produce una lesión más localizada, y el Streptococcus, que produce una lesión más profunda y se puede diseminar incluso, ¿no? Entonces, estos dos gérmenes responden bastante bien a tratamientos con esquemas antibióticos de amplio espectro y se resuelven, siendo muy poco lo que llega a un proceso de drenaje quirúrgico, o sea, abrir para sacar el proceso infeccioso, ¿no? Otro de los trastornos inflamatorios es la metaplasia escamosa de los conductos galactóforos, ¿ya? ¿No? Que son también conocidas como enfermedad de Suska. Se puede dar tanto en hombres como en mujeres. No se olviden que el hombre también tiene mama, pero la mama en el hombre no tiene el grado de madurez o de evolución en relación a la mujer, por lo tanto tiene las mismas estructuras, pero no llegando a madurar. Entonces la enfermedad, la metaplasia escamosa puede aparecer tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y es una masa subareolar, o sea, está en la misma areola o debajito de la areola,
que recuerda un absceso, en la mayoría de los casos una masa eritematosa, dolorosa, que recuerda un absceso. ¿Ya? Y fíjense, no produce o no tiene secreción por el pezón. Está la masa palpable eritematosa subareolar que recuerda un absceso, pero no produce secreción por el pezón. Este proceso, como un proceso inflamatorio, puede producir inversión del pezón debido a un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio produce cicatrización, y por lo tanto esa cicatrización va a producir en algún momento formación de colágeno, y eso va a hacer que la piel se retraiga y va a retraer el mismo pezón, ¿no? 90 de los pacientes está asociado a fumadoras crónicas, y se ha asociado a eso porque se ha visto que estas pacientes que son fumadoras crónicas producen una deficiencia de la vitamina A que se asocia al tabaquismo. Entonces, la mayoría de los pacientes, o de los pacientes que tienen esta lesión son fumadores crónicos. El otro proceso inflamatorio es la ectasia ductal, ¿ya? Que, como su nombre lo dice, es una inflamación o dilatación de los conductos galactóferos que van hacia el pezón. Normalmente vemos que no están dilatados los conductos galactóferos y se produce una dilatación de este mismo proceso, de este mismo conducto por algún proceso inflamatorio o tumoral, ¿no? Entonces, lo cual va a producir una masa palpable periareolar alrededor de la areola mamaria con secreción blanquecina espesa por el mismo pezón, y aparece más frecuente entre los 50 a 60 años. A diferencia de la metaplasia escamosa, este produce secreción por el pezón y puede tener tumoración subareolar. La ectasia ductal produce secreción por el pezón más masa subareolar. Entonces está la diferencia. Puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo se ve esto ecográficamente? Vemos los conductos galactóferos que serían dilataciones marcadas de los mismos, que son dilataciones saculares en toda la área afectada de la secreción submamaria, ¿no? Entonces, esa ectasia ductal morfológicamente son conductos clásicos llenos de secreciones espesas, numerosos macrófagos cargados de líquidos que pueden estar en su interior, ¿no? Que posteriormente, como un proceso inflamatorio mediado por algún proceso de citoquina, va a producir algún tipo de fibrosis, va a producir una masa con retracción de la piel y del mismo peso. Entonces, vemos que normalmente los conductos no se deben palpar, no se deben ver, pero un proceso inflamatorio produce dilatación de este conductor, y eso es lo que vemos ecográficamente y determina un aumento de volumen localizado. Y la retracción del pezón es así. Normalmente tenemos que un pezón, ¿no?, tiene proyección interna, ¿no? Entonces, dependiendo del grado, vamos a tener que ese pezón, en alguna etapa va a haber un pezón plano donde no tiene proyección, y posteriormente se puede invertir llegando a ese nivel por el mismo proceso inflamatorio persistente en el conducto galactófero. Y también existe otro proceso que se llama mastitis granulomatosa, y este es derivado de otros procesos sistémicos como tal, ¿no? Por ejemplo, la granulomatosis generalizada, que es un proceso del cual se forma masa por mismo reacción inmunológica en cualquier parte del cuerpo por reacciones inflamatorias, y se la puede encontrar ya sea en procesos como polivasculitis, que afecta a los grandes y pequeños vasos, enfermedad de sarcoidosis, que es una alteración de proteínas netamente, y procesos como por ejemplo la tuberculosis, que forma fibroma hasta la misma mama. ¿Alguna pregunta sobre las lesiones que acabamos de ver? Tenía una consulta. En caso de que, digamos, haya una infección en la mama, y se tendría que, digamos, evitar todo lo que es la lactancia, porque tengo entendido que algunos medicamentos de repente salen por lo que viene siendo la leche materna. No, lo que pasa es que usted que considere lo siguiente: la mastitis es producida por la lactancia, ¿ya? Independientemente de si le demos o no medicamentos. Sí, la mayoría de los medicamentos se secretan por la lactancia.
Pero si vemos que es un proceso inflamatorio infeccioso, tenemos que dar antibióticos. Y dentro de los antibióticos que elimina el estreptococo y el estafilococo, hay antibióticos que se puede dar en neonatos. Ya, dentro de ellos amoxicilina más ácido clavulânico, que se da en neonatos. Entonces no va a causarle ningún problema al niño. Porque si yo suspendo la lactancia en niños, lo estoy predisponiendo a dos cosas. Si la mamá no hace caso y no toma su medicamento para inhibir totalmente la lactancia, cortársela la lactancia va a hacer que la otra mama se inflame, va a producir dolor, va a producir aumento de volumen y vamos a tener dos mamas dolorosas. Si la mamá toma su medicamento con antibióticos va a mantener la lactancia, va a doler lamentablemente, pero mejor. ¿No? ¿Qué se recomienda? No suspender la lactancia, dar esquema antibiótico que no perjudiquen a la evolución y desarrollo normal del niño y viendo cómo va evolucionando para evitar llegar a cortar, pues nadie va a querer tener una mama cortada, porque al final de cuentas si se llega a cortar no se hace punto y eso sana horrible, queda con una boca tremendamente fea. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Y dentro de las lesiones benignas tenemos tres grupos de lesiones benignas, ¿no? Que son los cambios mamarios no proliferativos, la mastopatía proliferativa y la hiperplasia atípica, que son consideradas lesiones benignas en la mama. ¿Ya? Entonces, dentro de ellos, la enfermedad de los cambios mamarios proliferativos o los cambios fibroquísticos, que en términos normales se podría considerar como, o que hace referencia a una mama con bultos o una mama que a la palpación se pueden evidenciar bultos, ¿no? Anatomopatológicamente son lesiones proliferativas que indican indicando que no se asocian a procesos de cáncer, ¿ya? Entonces vamos a tener una mama con múltiples bultos, con múltiples masas no dolorosas que no están asociadas a procesos tumorales y que son netamente a procesos fibroquísticos que obedecen a causas hormonales, ¿no? Existen tres cambios histológicos morfológicos principalmente en este tipo de lesiones, que son quiste, fibrosis y adenosis. ¿Qué es un quiste? Es una dilatación del lobulillo, ¿ya? Que forma múltiples quistes pequeños, que estos pueden confluir y dar esta imagen. El quiste es un saco líquido, el cual puede contener un líquido claro, puede contener un líquido cero hemático, puede contener un líquido denso, ¿ya? Y eso no es nada más que puede ser debido a procesos traumáticos, puede ser debido a procesos hormonales, a procesos infecciosos que derivó en la formación. ¿Ya? Entonces, esos quistes pueden estar en cualquier segmento de la mama, ¿ya? Y van a dar esa formación. Y si lo detectamos y lo logramos hacer una ecografía, vamos a ver que tiene los bordes redondos, uniformes y tiene un contenido anecoico, que esto traduce un líquido claro similar al suero de blanco. Y los procesos de fibrosis, ¿no? Esto deriva principalmente de los procesos quísticos. Cuando un quiste que está en la mama se revienta por X cosa, ya sea por trauma, ya sea porque se lo intentó aspirar, esto va a producir o van a liberar lo que tienen en contenido al interior, y esto va a hacer que el estroma reaccione con un proceso inflamatorio, causando fibrosis e inflamación crónica, lo cual se va a representar principalmente en la mamografía como estas áreas densas con múltiples especulaciones que pueden ser imágenes sospechosas. Ahora podemos verlo también en la misma imagen, pero en una ecografía. A diferencia del anterior, que veíamos bordes bien delimitados, bien definidos, vemos que tenemos una lesión en la cual no hay bordes y en el cual tenemos las áreas que se están infiltrando al mismo estroma mamario, ¿no? Entonces, esa masa puede ser palpada al examen físico. Y la adenomiosis, que es el aumento del número de acinos por lobulillo, ¿no? Entonces, el aumento de los lobulillos mamarios, que en condiciones normales puede ser debido a cambios fisiológicos, los cuales se dan en el embarazo. Y estos cambios en el embarazo reciben el nombre de adenoma de lactancia, ¿ya? Entonces, en el embarazo, si ustedes tocan una mama de una mujer que está embarazada o que ya está dando de lactar, van a sentir que esa mama tiene múltiples como nódulos, pero son estos lobulillos que han aumentado en número y en tamaño para mantener una vida, ¿ya? Entonces,
Estos acinos están cubiertos por células cilíndricas simples, que las estamos viendo acá. Entonces, este es un acino mamario, un corte histológico, en el cual vemos, ¿no? Tenemos células cilíndricas simples en toda su extensión y vemos la luz. Vemos que en condiciones normales debe ser esa la característica. ¿Ya? Y vamos a tener hiperplasia en este epitelio, que puede ser debido al proceso patológico o por proceso fisiológico, en el cual vamos a tener abundantes células mioepiteliales y luminales que ocupan la luz del acino, que a diferencia de la otra que teníamos solo una capita, ven cómo ha proliferado las células del acino y están obstruyendo la misma luz del acino, formando pequeñas luces irregulares en la periferia. A diferencia del otro que veíamos, las pequeñas luces que se forman aquí, en el otro se veía toda una luz despejada, ¿no? Entonces, esto se debe por un equilibrio entre la producción y apoptosis de las mismas células, ¿no? Entonces, vemos que el acino aquí tiene su luz amplia y las células están en la periferia. Cuando existe un proceso de hiperplasia epitelial, toda la periferia, pero toda la luz está obstruida por las mismas células que han producido por un desequilibrio en la proliferación y apoptosis celular. También podemos tener la adenosis esclerosante, ¿no? Que son acinos comprimidos y distorsionados por una densa fibrosis estromal. Vemos que en esta placa histológica vemos que hay algunas áreas donde tenemos acinos irregulares y vemos donde han habido áreas donde se está distorsionando totalmente el acino por procesos inflamatorios inespecíficos o por procesos tumorales o por procesos traumáticos. ¿Ya? Entonces, se presenta como una masa palpable de densidad radiológica o calcificación que se puede evidenciar de forma ocasional en la ecografía y en la mamografía. ¿No? Entonces, podemos también decir que es un nido central de glándulas atrapadas en un estroma y alinizado, rodeado por largas proyecciones e irradiaciones de estroma. En otras palabras, este mismo proceso que vemos aquí, los acinos producen procesos de fibrocicatrización y van a retraer esta área, y esta área es lo que vamos a ver y vamos a palpar como una induración en la mama, y eso nos va a dar un área de adenomiosis esclerosante, ¿ya? Entonces, una masa irregular que asemeja a un carcinoma infiltrante desde la forma imagenológica y histológicamente, pero se diferencia con el estudio anatomopatológico de la mama. Y otra de las lesiones benignas es el papiloma, pero en este caso intraductal, ¿no? Entonces, ya vimos los papilomas que pueden afectar el área genital, pero en este caso los papilomas no se forman afuera de la mama, sino se forman en los conductos y hacia la luz, formando estos papilomas. Entonces, crecen en el conducto y lo van dilatando y pueden tener secreción. El 80% de los papilomas tienen secreción por el pezón, ya sea hemorrágica, ya sea serosa, pero no llegan a ser galactorrea o lechosa, ¿ya? La mayoría se presenta por pequeñas masas palpables, no dolorosas. Otra de las patologías frecuentes benignas, que es principalmente en hombres, es la ginecomastía, el cual se debe a un proceso de hipertrofia de la mama masculina. Es una de las pocas lesiones benignas frecuentes en los varones, debida principalmente a hipertrofia celular del botón mamario, y es bilateral, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Principalmente a un desequilibrio entre los estrógenos y los andrógenos, ¿ya? Entonces, esto puede aparecer principalmente en la pubertad, también se puede ver en ancianos. ¿Por qué en ancianos? ¿Por qué creen que se ve en ancianos también? ¿Dónde se producen los andrógenos? Bien. Entonces, con el proceso natural de envejecimiento también produce una atrofia testicular y una disminución de la producción de andrógenos. Entonces, van a producir más estrógenos y eso va a hacer que las mamas en los ancianos puedan hipertrofiarse, ¿ya?
Ahora, también podemos verlo en pacientes con cirrosis, por ejemplo, ¿no? Que también el hígado es uno de los principales metabolizadores o transformadores del estrógeno. Cuando hay una insuficiencia hepática, vamos a tener mayor formación de estrógeno, o el estrógeno liberado lo va a producir, por ende, un aumento de las mamas en el varón, y va a producir esa manifestación, aumento del botón mamario y posteriormente aumento del estroma mamario benigno en la mayoría de los casos, y su resolución es netamente quirúrgica. Ahora, existe también otra alteración, por ejemplo, si hay tumores hipoficiarios que pueden dar el crecimiento de las glándulas mamarias en varón. Mastopatía proliferativa con atipia, ¿no? Que es una proliferación coronal, entendiéndose que los procesos, ya sean precancerosos o cancerosos como tal, se habla mucho de alteraciones en los cromosomas y en los clones de los mismos cromosomas, ¿no? Y eso es mediado o debido principalmente a un proceso en el cual la célula está estimulada para dividirse, y se divide y se multiplica de forma no controlada y con daños en el mismo núcleo de la misma célula. Por lo tanto, va a dar células anómalas en crecimiento y reproducción, ¿ya? Entonces, tienen algunas, pero no, estas células tienen algunas, pero no todas las particularidades de un proceso de las características de un proceso tumoral canceroso, ¿ya? Y estas se dividen en dos formas: hiperplasia ductal y una hiperplasia lobulillar atípica. Entonces, la hiperplasia ductal atípica es frecuente, está presente en un 5 a 7% de los casos, ¿ya? Y la hiperplasia lobulillar es un hallazgo ocasional, presente solo un 5% de los casos. Y lo que vamos a ver, ¿no?, es lo mismo que veíamos en la anterior diapositiva. Vemos conducto con una hiperplasia ductal, donde vemos que la luz se ha obstruido y tenemos que hay solo segmentos de luz por donde pasa la secreción, y por lo tanto vamos a tener una secreción generalmente por el pezón de color eritematoso o hemorrágico. ¿Por qué son importantes estos estudios? Porque los cambios proliferativos están asociados a un incremento del riesgo del proceso neoplásico entre 1.5 a 2 veces en relación a los cambios no proliferativos. Estos cambios que existen en los conductos o en la mama como tal predisponen 2 veces el riesgo de tener algún proceso neoplásico, ¿ya? Entonces, los cambios proliferativos con atipia representan 4 a 5 veces incremento en pacientes van a tener cáncer de mama. Entonces, cuando existen estas lesiones, va a haber más posibilidad de tener cambios neoplásicos en la mama, hasta 5 veces de un paciente que no tenga esas lesiones. Ahora, carcinoma de mama. Carcinoma de mama es la neoplasia maligna más frecuente en mujeres. El 70% se da en pacientes en países de recursos bajos, ¿ya? Los factores que incrementan el riesgo de cáncer de mama son retraso de la maternidad principalmente, menos embarazo y reducción de la lactancia materna. ¿Por qué creen que se da eso en las pacientes que tienen su primer hijo posterior de los 30 años, o no tienen hijos, ¿no?, o que no se embarazan, o que tienen hijos y no le dan de lactar? No. La mastitis es una lesión benigna, lo hablamos. La mastitis no está asociada a cáncer, es un proceso inflamatorio de origen ya sea traumático o infeccioso, y por lo tanto no está asociado al proceso tumoral. Sí y no, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la mujer da de lactar? Fisiológicamente se suprime mucho la producción de estrógeno, y por un lapso de un año incluso, o un poquito más, incluso 2 años, la mujer no está con la producción marcada o bajo el estímulo del estrógeno, y es ese el estímulo principal. El estrógeno, si bien da la forma a la mujer, da los caracteres sexuales secundarios, también predispone que cuando más aumenta la edad, predispone a esos cambios neoplásicos en la misma célula. Por eso que el embarazo, la lactancia, se produce, tiene un efecto protector o profiláctico o preventivo sobre el cáncer de mama. Entonces,
Por eso es que la mujer, o el cáncer de mama, principalmente en la mujer, el 99% de los casos, porque son mujeres lamentablemente, ¿no? Y porque están con todo el tiempo bajo el estímulo de los estrógenos. Y la única forma de prevenirlo es embarazarse, pero no pierdan tiempo, chicas, hay que embarazarse. No van a salir aquí diciendo que yo le dije que se embarace, ¿no? Ya, entonces. Y la otra, como hay mujeres, por ejemplo, las modelos, que también son bastante frecuentes el cáncer de mama en las mujeres, en las modelos, que llegan a tener hijos pero no le dan de lactar, suspenden la lactancia, ¿no es cierto? Entonces se evita ese proceso protector de disminución del estímulo frecuente de estrógenos. ¿Ya? Entonces, el riesgo incrementa con la edad, obviamente, mientras más añosa la mujer, más posibilidades de tener cáncer de mama, ¿no? Entre 1 a 8 por mujer, de 1 a 8 por el riesgo va de entre 1 a 8 por mujeres que viven hasta los 90 años, o sea, mujeres más añosas, mujeres con mayor riesgo de tener cáncer de mama. Entre 1 a 8 mujeres que viven más de 90 años, ¿sí? Para el año 2019, ¿no? Estadística de Estados Unidos, más de 260.000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama y en el mismo año 40.000 mujeres fallecieron con cáncer de mama. Y lógico, ¿no? Siendo un órgano que se ve todos los días, se palpa todos los días, que lleguen a fallecer tantas mujeres por una patología que puede ser curable, puede ser prevenible. Y llegamos a un punto, miren, hasta el 2019 que habían 40.000 fallecidas por cáncer de mama. ¿Por qué piensan que se debe ese número elevado de fallecimientos por cáncer de mama? Si es un órgano que todos los días lo ven, todos los días se palpa, que todos los días lo pueden valorar, observar. ¿Por qué es tan alto el número de fallecidos en este tipo de mujeres? Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Sí, no, mira, actualmente todo el mundo tiene un teléfono, ¿no? Entonces todo está en internet, todo está en Google, todo está en TikTok. Más que eso, desde mi punto de vista particular, pienso que todavía la mujer siente todavía vergüenza, siente